¿Alguna vez se han parado a pensar que, a medida que pasan los años, ciertas palabras o acciones pueden tener un peso mucho mayor del que imaginamos? Es fácil caer en trampas invisibles, patrones que nos restan alegría y nos alejan de esa vejez plena y digna que todos deseamos. A veces, sin darnos cuenta, construimos muros a nuestro alrededor con lo que decimos, con lo que hacemos, y hasta con los lugares, físicos o mentales, que elegimos frecuentar. La verdad es que muchos de nosotros, llegados a cierta edad, tropezamos con estas piedras sin siquiera saber que están ahí, simplemente porque nadie nos ha hablado de ellas. Pero hay una sabiduría profunda, una clave sencilla, para sortear esos obstáculos y vivir una etapa dorada verdaderamente rica, llena de propósito y felicidad, lejos de la melancolía o el arrepentimiento. Esta sabiduría no se encuentra en libros complicados ni en teorías lejanas. Está en el día a día, en las pequeñas decisiones que tomamos. En este video, vamos a explorar juntos esas sutiles pero poderosas verdades. Hablaremos de las 3 cosas que deberíamos evitar decir, de 3 acciones que es mejor no tomar, y de 3 lugares a los que, por nuestro propio bienestar, es mejor no ir cuando ya tenemos unos años de más. Verán que no se trata de grandes sacrificios, sino de pequeños ajustes en nuestra perspectiva, en nuestra manera de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Quédense conmigo hasta el final, porque tengo algo que les va a sorprender de verdad. Una reflexión que podría cambiar su forma de ver esta hermosa etapa de la vida. Y para empezar a desvelar estos secretos para una vejez más plena, ¿qué les parece si comenzamos con algo tan fundamental como nuestras propias palabras? Porque, queridos amigos, lo que sale de nuestra boca tiene un poder inmenso, capaz de construir puentes o levantar barreras, de llenarnos de luz o de envolvernos en sombras. La primera cosa que es mejor no decir cuando crecemos, aunque a veces nos salga de forma automática, es: ya estoy muy viejo para eso. Piensen en todas las veces que esta frase, o alguna de sus variantes como «eso ya no es para mí», ha limitado sus ganas de probar algo nuevo, de aprender, de viajar, o incluso de simplemente disfrutar de un pasatiempo que siempre les había llamado la atención. Cuando decimos «ya estoy muy viejo para eso», lo que realmente estamos haciendo es levantar un muro invisible alrededor de nosotros mismos. Estamos aceptando una limitación autoimpuesta, un decreto de jubilación para nuestra propia curiosidad y espíritu aventurero. Recuerdo el caso de mi abuela, una mujer que siempre había soñado con pintar paisajes. Después de jubilarse, sus hijos le regalaron un caballete y óleos, pero ella, con una sonrisa triste, dijo: «Ay, no, hijos, ya estoy muy vieja para aprender eso. Mis manos ya no tienen la misma destreza». Pero su nieta, insistente y cariñosa, la animó a que al menos lo intentara. Al principio, era torpe, sí, pero con cada pincelada, con cada color que mezclaba, no solo pintaba cuadros, sino que pintaba una nueva alegría en su corazón. Descubrió que la maestría no era el objetivo, sino el proceso, el placer de crear. Dejó de ser muy vieja para el arte y se convirtió en una artista con el alma llena. Dejar de decir esa frase nos abre un mundo de posibilidades, nos permite ver que la edad es solo un número, y que el espíritu joven reside en la actitud, no en las arrugas. La segunda cosa que es mejor no verbalizar, y esta es muy común en las reuniones familiares o con amigos de toda la vida, es: en mis tiempos, las cosas eran mejores. Por supuesto que es natural sentir nostalgia por el pasado. Recordar épocas vividas, costumbres, la forma en que se hacían las cosas, es parte de nuestra riqueza personal y de nuestra historia. Pero cuando esa nostalgia se convierte en una comparación constante y negativa con el presente, cuando cada conversación es una crítica velada o abierta a la juventud, a las nuevas tecnologías, a las formas actuales de vida, entonces se convierte en un muro que nos aísla de las nuevas generaciones, que nos impide entender y participar en el mundo que nos rodea hoy. Un muro que, además, nos llena de una amargura innecesaria. Es como vivir con un pie en el ayer
impidiéndonos disfrutar plenamente del hoy. Imaginen a un abuelo que cada vez que sus nietos le hablan de un videojuego o de una serie, responde: «Eso no es como los juegos de antes, ni las novelas de antes, que sí tenían valores». Con cada comentario así, aunque él no lo quiera, está creando una distancia, una sensación de que su mundo es distinto e incompatible con el de ellos. En cambio, si ese mismo abuelo, en lugar de juzgar, pregunta: «¿Y qué te gusta de eso? ¿Cómo funciona?», puede que descubra algo interesante, o al menos, cree un puente de conversación y entendimiento con sus nietos. La vida fluye, cambia y evoluciona, y nuestra capacidad de adaptarnos y encontrar belleza en lo nuevo, sin dejar de apreciar lo antiguo, es un signo de sabiduría, no de debilidad. Y la tercera cosa que deberíamos borrar de nuestro vocabulario, por nuestro propio bien y por el de nuestros seres queridos, es: soy una carga para mis hijos. Soy una molestia para mi familia. Esta frase, que a menudo nace de un sentimiento de amor y de no querer causar problemas, en realidad puede tener un efecto contraproducente muy doloroso. Cuando nos percibimos como una carga, a menudo empezamos a actuar como tal, negándonos a pedir ayuda cuando la necesitamos, rechazando invitaciones o, peor aún, sumiéndonos en un aislamiento silencioso. Los hijos, la familia, que nos aman y que genuinamente quieren cuidar de nosotros, pueden sentirse heridos por esa afirmación. Pueden percibirla como un rechazo a su amor, a su deseo de estar presentes. Recuerdo a una señora que, después de una caída, se rompió la cadera. Estaba desesperada, y cada vez que su hija venía a ayudarla con el aseo o la comida, ella murmuraba: «Perdóname, hija, soy una carga». Su hija, con lágrimas en los ojos, le dijo un día: «Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Eres mi madre, me diste la vida, me cuidaste. Ahora es mi turno y es un honor para mí estar aquí para ti. No eres una carga, eres mi mamá, y te quiero». Fue un momento de revelación. Comprendió que el amor verdadero no calcula, no mide los favores. Es un flujo constante. Reconocer nuestro valor, permitir que los demás nos amen y nos cuiden, no es ser una carga, es ser parte de una familia que se apoya mutuamente. Aceptar ayuda, en realidad, les da a nuestros seres queridos la oportunidad de expresar su amor. Estas frases, aunque parezcan inofensivas, son pequeñas anclas que nos sujetan a un puerto de limitaciones, de quejas y, en el peor de los casos, de aislamiento. Son como un veneno lento que va minando nuestra alegría y nuestra conexión con el mundo. Pero no solo las palabras importan. Nuestras acciones también dibujan el mapa de nuestra vejez, y a veces, son precisamente lo que dejamos de hacer lo que más daño nos causa. Así que, sin más preámbulos, pasemos a esas 3 cosas que es mejor no hacer para vivir nuestros años dorados con toda la plenitud que merecemos. Avanzando en este camino de sabiduría para nuestros años dorados, es momento de poner el foco en nuestras acciones, en esos hábitos o comportamientos que, sin querer, pueden robarnos parte de la vitalidad y la alegría que tanto merecemos. Piensen conmigo. Si las palabras tienen poder, ¿cuánto más no lo tendrán lo que hacemos o dejamos de hacer, día tras día? La primera cosa que es mejor no hacer, y que es un error en el que muchos caemos sin darnos cuenta, es el aislamiento social excesivo. Es natural que con la edad, el círculo de amigos se reduzca, las fuerzas no sean las mismas para salir tanto, y la rutina cambie. Pero una cosa es disfrutar de la soledad elegida, de esos momentos de calma y reflexión que tanto valoramos. Y otra muy distinta es encerrarse en uno mismo, alejarse de la gente, dejar de participar en la vida social. El aislamiento es como una enfermedad silenciosa que afecta nuestra mente y nuestro cuerpo. Nos volvemos más propensos a la depresión, a la ansiedad, y nuestra salud cognitiva puede deteriorarse más rápidamente. El contacto humano, las conversaciones, las risas compartidas, son un alimento esencial para nuestra alma. Nos mantienen conectados con el mundo,
Nos obligan a pensar, a recordar, a empatizar. Conozco a una señora que, después de que su marido falleció, se sumió en una profunda tristeza. Poco a poco dejó de ir a su grupo de costura, rechazaba las llamadas de sus amigas y apenas salía de casa. Su hija, preocupada, la animó a unirse a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Al principio, fue a regañadientes, pero la necesidad de comentar los libros, de escuchar otras opiniones, de compartir un café antes o después de la reunión, la fue sacando de su caparazón. Volvió a reír, a sentir curiosidad, a vestirse con ganas. No se trataba de ser el alma de la fiesta, sino de mantener esos lazos, de sentir que pertenecía a algo más grande. Así que, aunque cueste, es fundamental hacer un esfuerzo por mantenernos conectados. Una llamada telefónica, un café con un amigo, unirse a un grupo de interés, ir al centro comunitario, o incluso simplemente conversar con los vecinos. No se aíslen, el mundo exterior tiene mucho que ofrecerles, y ustedes tienen mucho que ofrecerle al mundo. La segunda cosa que es mejor no hacer es dejar de aprender cosas nuevas. Es una creencia equivocada pensar que, al llegar a cierta edad, nuestro cerebro ya no es capaz de adquirir nuevos conocimientos o habilidades. De hecho, es todo lo contrario. Mantener nuestra mente activa es uno de los mejores antídotos contra el deterioro cognitivo. Cuando dejamos de aprender, nuestra mente se oxida, se vuelve perezosa. Perdemos esa chispa de curiosidad que nos ha acompañado toda la vida. No se trata de volver a la universidad, a menos que así lo deseen, sino de buscar pequeños desafíos que estimulen nuestras neuronas. Aprender a usar una nueva aplicación en el teléfono, intentar una receta de cocina diferente, interesarse por la historia de un país lejano, empezar a tejer, aprender algunas palabras de otro idioma, leer sobre un tema que nunca antes habíamos explorado, o simplemente hacer crucigramas y rompecabezas. Hay 1000 maneras de mantener la mente ágil y despierta. Mi tío, que siempre había sido un hombre de campo y con poca relación con la tecnología, un día se propuso aprender a usar el ordenador para poder ver fotos de sus nietos que vivían en el extranjero y comunicarse con ellos por videollamada. Al principio era un desastre. Se frustraba con cada clic equivocado, pero no se rindió. Con la ayuda de un vecino joven, poco a poco fue dominando el teclado y el ratón. Y lo que empezó como una necesidad se convirtió en una pasión. Descubrió documentales, noticias de su pueblo natal, y hasta empezó a escribir sus memorias en un programa de texto. Su mente se mantuvo activa, y se sentía orgulloso de su logro. El aprendizaje no tiene fecha de caducidad. Es un viaje que nos mantiene jóvenes por dentro. Y la tercera cosa que, a menudo por orgullo o por no querer molestar, es mejor no hacer, es negarse a pedir ayuda cuando realmente la necesitamos. Esta es una extensión de lo que hablábamos sobre sentirnos una carga, pero se manifiesta en el día a día de una manera muy concreta. Cuando nos duele la espalda y no podemos levantar algo pesado, o cuando nos cuesta entender un formulario del banco, o si simplemente nos sentimos un poco solos y necesitamos una conversación, muchas veces nos lo callamos. Preferimos sufrir en silencio o luchar solos con una tarea que nos resulta difícil, antes que molestar a alguien. Esto no solo nos genera frustración y estrés, sino que también puede ponernos en situaciones de riesgo, o nuevamente, aislarnos de aquellos que nos quieren y desean ayudarnos. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia y de conexión humana. Es reconocer que somos seres interdependientes, que necesitamos unos de otros en algún momento de la vida. Es permitir que el afecto de los demás se manifieste. Pensemos en un vecino que necesita arreglar una bombilla en el techo, pero sus brazos ya no son tan firmes. En lugar de llamar a su hijo, que vive lejos, prefiere arriesgarse y subir él mismo a una silla inestable. ¿Por qué? Porque no quiere molestar. Pero un vecino joven, que lo ve batallar, podría ofrecerse y en 5 minutos resolver el problema, creando además un lazo de amistad. La humildad de pedir ayuda es una virtud que nos abre puertas, nos aligera la carga y fortalece nuestros vínculos. Es una forma de decir, confío en ti, te aprecio.
No se nieguen a ese apoyo, a ese gesto de cariño. Hemos hablado de lo que decimos y lo que hacemos, de cómo nuestras palabras y nuestras acciones esculpen la realidad de nuestra vejez. Pero hay un tercer pilar en esta sabiduría para la vejez, y son los lugares a los que elegimos ir. No me refiero solo a destinos físicos en el mapa, sino a esos espacios mentales y emocionales, donde permitimos que nuestra mente y nuestro corazón residan. Porque al final, la verdadera libertad y el bienestar duradero no dependen tanto de dónde estamos físicamente, sino de dónde elegimos estar con nuestra actitud y nuestra perspectiva. Y ahora llegamos a una de las reflexiones más profundas de nuestro encuentro de hoy. Esos 3 lugares a los que por nuestra paz y bienestar es mejor no ir cuando la vida nos ha regalado la experiencia de tantos años. Porque la vejez, queridos amigos, debería ser un refugio de serenidad y plenitud, no una prisión de lamentos. El primer lugar al que es mejor no ir es el rincón del ¿qué hubiera pasado? Este es un espacio mental donde nos obsesionamos con las decisiones que tomamos en el pasado, con los caminos no recorridos, con los errores cometidos o las oportunidades perdidas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera aceptado aquel trabajo? Si no me hubiera casado tan joven, si hubiera invertido en aquello. Es un lugar lleno de arrepentimiento, de fantasías de vidas alternativas que nunca fueron. Y el problema de vivir en el qué hubiera pasado es que nos roba la energía y la alegría del presente. Nos condena a una especie de tortura mental en la que revivimos un pasado que no podemos cambiar, ignorando el único momento que realmente poseemos: el ahora. Una señora mayor, después de enviudar, pasó años lamentándose de no haber viajado más con su esposo cuando tuvieron la oportunidad, de no haber dicho ciertas cosas, de no haber hecho esto o aquello. Su vida se volvió una sucesión de «si solo hubiéramos». Un día, su nieta le preguntó qué era lo que más le gustaba de su vida actual. La abuela, al principio, se quedó en silencio sin saber qué decir, porque su mente siempre estaba en el pasado. Pero la nieta, con dulzura, le recordó un jardín que ella había cultivado con esmero. La abuela empezó a hablar de sus flores, de las semillas, del sol. Y en ese momento, por un instante, salió del rincón del ¿qué hubiera pasado? Y regresó al presente, a la belleza de lo que sí había construido. Aprender del pasado es sabio, sí, pero aferrarse a los arrepentimientos es una carga inútil. Es momento de aceptar nuestro camino, con sus aciertos y errores, y de abrazar la riqueza de la vida que tenemos hoy. El segundo lugar, al que es fundamental no ir, es el territorio de la amargura y el resentimiento. Este es un espacio emocional donde guardamos viejas ofensas, rencores acumulados, injusticias sufridas a lo largo de los años. Es como llevar una mochila llena de piedras pesadas a cada paso que damos. La amargura se va gestando poco a poco, alimentada por la falta de perdón, ya sea hacia otros o hacia nosotros mismos. Y cuando nos instalamos en ese territorio, el mundo se tiñe de gris. Vemos la crítica en cada comentario, la desconfianza en cada mirada, la injusticia en cada situación. Nos cerramos a la alegría, al amor, a la compasión. Es un lugar donde el corazón se endurece y el alma se cansa. Y la ironía es que el rencor, el resentimiento, no daña a la persona que nos ofendió. Nos daña a nosotros mismos. Nos quita la paz, nos roba el sueño, nos consume por dentro. Piensen en un viejo amigo que dejó de hablarse con un familiar por una discusión de hace décadas, por un malentendido que nunca se aclaró. Ambos vivieron sus vidas arrastrando esa pena, esa sensación de pérdida. El perdón no siempre significa olvidar o justificar la ofensa. Significa liberarse de la carga que esa ofensa ejerce sobre nosotros. Significa elegir la paz interior por encima del deseo de tener la razón o de mantener el dolor. Es un acto de amor propio, de soltar esas piedras para poder caminar más ligero y disfrutar de lo que nos queda de camino. No hay mejor herencia que la de un corazón en paz. Y el tercer lugar, al que, sin duda alguna,
Es vital no ir. Es la sala de espera de la vida. ¿Qué significa esto? Es ese estado de pasividad en el que algunas personas se instalan cuando llegan a la vejez, creyendo que ya lo han vivido todo, que ya no hay nada más que esperar o que hacer, y simplemente se sientan a esperar el final. Es una actitud de resignación, de dejar de participar activamente en la vida, de abandonar los sueños, los intereses, la curiosidad por el mañana. Se convierten en meros espectadores de su propia existencia, en lugar de ser los protagonistas. Y este es quizás el lugar más triste de todos, porque es negar la riqueza de cada nuevo día, la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir amando, de seguir contribuyendo. La vida no termina hasta que termina, y cada día es un regalo, una oportunidad. No se trata de correr maratones o de escalar montañas, a menos que así lo deseen y puedan. Se trata de encontrar el propósito en las pequeñas cosas, en cuidar un jardín, en leer un buen libro, en preparar una comida deliciosa, en compartir una conversación significativa, en enseñar algo a los nietos, en simplemente disfrutar de un amanecer o de un atardecer. Conozco a una señora que, después de jubilarse, empezó a decir que ya no tenía nada que hacer. Se pasaba el día sentada frente a la ventana, viendo pasar a la gente. Pero un día, su nieta le pidió que le enseñara a tejer, y en ese proceso de compartir sus conocimientos, de ver cómo sus manos hábiles creaban algo hermoso, la abuela despertó. Dejó la sala de espera, y se convirtió en una maestra, en una creadora de belleza. Empezó a tejer mantas para un orfanato, y cada punto era un hilo que la volvía a conectar con la vida y con el propósito. No hay edad para la contribución, para la pasión, para la alegría de vivir. Hemos recorrido un camino juntos, ¿verdad? Hemos visto cómo frases como, ya estoy muy viejo para eso, en mis tiempos las cosas eran mejores, o soy una carga, pueden limitarnos y levantar barreras. También hemos descubierto cómo el aislamiento social excesivo, el dejar de aprender cosas nuevas y el negarnos a pedir ayuda, nos estancan, nos empobrecen el alma y la mente, y por supuesto, hemos descubierto la importancia crucial de no dejarnos atrapar por los lamentos del ¿qué hubiera pasado?, por la pesada carga de la amargura y el resentimiento, o por la pasividad de vivir en la sala de espera de la vida. Cada uno de estos puntos, ya sean palabras, acciones o esos lugares mentales, son como pequeños timones que dirigen el barco de nuestra vejez. Elegir bien dónde poner nuestras velas, dónde anclar nuestra mente y nuestro corazón, es la clave para navegar con sabiduría y alegría. Recuerden, cada uno de ustedes lleva consigo una biblioteca de experiencias, una fuente inagotable de sabiduría. No dejen que nada empañe esa luz que brilla en sus ojos, esa luz que han cultivado a lo largo de una vida entera. Pequeños ajustes en cómo nos expresamos, en nuestras rutinas y en dónde elegimos poner nuestra mente, pueden hacer una diferencia gigantesca en la calidad de nuestros días, transformando una vejez que podría ser monótona en una etapa vibrante y plena. La verdadera riqueza de la vida no se mide en años, sino en la intensidad y el propósito con el que vivimos cada uno de ellos. No permitan que la edad les dicte lo que pueden o no pueden hacer, decir o sentir. La sabiduría de los años les da la libertad de elegir. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Han caído alguna vez en alguna de estas trampas que hemos mencionado? ¿Qué les ha ayudado a salir de ellas? Sus experiencias son un tesoro, y compartirlas en los comentarios es un regalo para todos nosotros, una forma de seguir enriqueciendo esta comunidad de personas sabias y valientes. Y si este mensaje les ha resonado, si sienten que les ha aportado algo valioso para vivir mejor sus años dorados, por favor, regálenme un me gusta, para que sepamos que vamos por buen camino. Y no olviden suscribirse al canal, así podremos seguir compartiendo más sabiduría, más reflexiones y más herramientas para vivir plenos cada día. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos permite seguir creando contenido que esperamos les sea de gran utilidad. No olviden que cada amanecer es una nueva oportunidad para elegir la alegría, para seguir creciendo.
para amar y ser amados. La vida es un regalo precioso, y ustedes merecen vivirla con toda la plenitud y el propósito que deseen. A cada edad, con cada arruga, con cada experiencia. Vivan su mejor vida con plenitud y propósito. A cada edad.